Esta es la escalofriante historia de Edward Theodore Gay. Lugar y fecha de nacimiento: el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Ocupación: trabajador de mantenimiento. Fue criado afuera del pueblo Plainfield. Gay tuvo una infancia difícil, ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia, teniendo graves problemas de alcoholismo, mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos que le llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo a Edward Gay y su hermano Henry a tener una crianza estricta en la que se le disciplinaba constantemente y con el que se formaba su carácter asocial. Su padre falleció a los 66 años, orillando a Gay y a su hermano a contribuir económicamente. Gay cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. La primera víctima de Gay fue su hermano Henry, quien comenzó a criticar a su madre. Su hermano falleció de una manera extraña dentro de los campos de la familia, pero lo que más le molestaba era el cuestionamiento del complejo de Edipo que había desarrollado hacia su madre. Su madre fallece en diciembre de 1945 después de un paro cardíaco que le duró 12 meses. Gay había perdido el único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar, se centró entonces en sus fantasías. La manera que Gay encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas, robando cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. En 1954, la policía encontró en la casa de Gay la cabeza de Mary Hogan en una bolsa después de dispararle con un revólver calibre .32. Encontró el cadáver de su madre en su habitación, quien jamás fue enterrada. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por un buen comportamiento, falleciendo el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. El modus operandi fue que antes de comenzar a matar, se metía a los cementerios a buscar cadáveres, hasta que encontró a sus primeras víctimas. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros, solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana, porque según él, olían mal. Comenzó a fabricar máscaras y vestuarios con las pieles de las mujeres que desenterraba y asesinaba, para luego ponérselas, bailar y mirarse al espejo completamente extasiado. Aquello que representaba su fantasía, la concreción de su transformación en una verdadera mujer, pero también una válvula de escape de su morbo y la fascinación por los cadáveres, a quienes veía como proyectos o experimentos según sus propias palabras. Patologías y trastornos identificados. Aunque era un hombre callado, solo se animaba a hablar con los demás cuando se tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial. Era un ávido lector de las notas de prensa que detallaban las aberrantes prácticas de los nazis, sus experimentos y las matanzas realizadas por la organización militar de la SS. A principios de los años 50 comenzó a coleccionar todo tipo de cómics de terror, que se caracterizaban por mostrar ilustraciones de mujeres siendo torturadas en ropa interior. También estaba obsesionado con los libros sobre anatomía e historias de canibalismo. Entre 1951 y 1952, la noticia de la primera persona que se sometió a un cambio de sexo pareció obsesionarlo por completo. George Jorgensen, quien se realizó varias operaciones para reasignar su había muerto. Se había convertido en una noticia de especialistas que se entrevistaron con varios recortes de aseguraron que se trataba de un hombre del caso con retardo emocional y que además sufría un caso de doble personalidad. Por un lado, era un temeroso niño de 8 años más que una condición de transgénero. Por el otro, su propia madre. Entonces cuando comienza a desenterrar desde el punto de vista médico cadáveres del cementerio. Resultó que después vendrían los asesinatos y varios psiquiatras presentaron informes distintos. En un comienzo se aseguró que sufría de complejo de Edipo y estaba enamorado de su madre. Cuando ésta murió, comenzó a mutilar y acumular cadáveres en la granja.
para obtener algún tipo de satisfacción. Toda esta idea considerando que el perfil de Gaines incluía voyerismo, travestismo, fetichismo y necrofilia. Posteriormente, los informes psiquiátricos finales señalaban que la teoría del complejo de Edipo no justificaba ni explicaba su comportamiento en lo absoluto. En el cuadro clínico oficial de Gaines se decía que era un sujeto esquizofrénico cuya mente se había deteriorado debido a la confusión creada por el conflicto de su doble personalidad. De pequeño sufrió porque comprendía que su madre no lo amaba. Estaba seguro que una mujer jamás lo amaría, y al mismo tiempo no se sentía digno de ese amor. Solo podía conformarse con adorar a la única mujer que toleraba esa indignidad. Su madre, la otra parte de Gaines, odiaba profundamente a Augusta. Cada reprimenda recibida hacía que la odiara más. Quería amar a las mujeres, pero no podía, pues las asociaba indefectiblemente con su propia madre. En más de una ocasión, los pobladores le escucharon decir que las mujeres eran el demonio, lo cual, según los psiquiatras, no era más que una expresión que reflejaba su propia frustración. Tras varios análisis, los especialistas lograron tener algunas nociones del estado mental del asesino y de sus motivaciones, aunque advirtieron a los policías que el sujeto sería incapaz de enfrentar un juicio, pues en pocas palabras estaba completamente loco. John Wayne Gacy, el payaso asesino o Pogo el payaso, 52 años de edad, sexo masculino, su nacionalidad, Estados Unidos, Chicago. Se divorció 2 veces, es graduado de la universidad, su ocupación es artista de circo, pintor y asesino. Religión, Iglesia Católica. Tiene una cadena perpetua por 21 cargos consecutivos y pena de muerte por 12 cargos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Tanto en su infancia como en su adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. De hecho, su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de John, y cuando tenía 11 años de edad, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. A los 20, siguiendo el consejo de su padre, John dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria tras 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó de la universidad. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nombosh, poco después de su graduación. En 1964 se mudó a Springfield para trabajar como vendedor, y allí conoció a su compañera y futura esposa Marlene Myers, y se casaron en septiembre del mismo año. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968 y fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen. Pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Al abandonar la prisión, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria, y ella, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Allí se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados de 1976, y un año después, un chico llamado David Daniel, que por aquel entonces tenía unos 28 años, declaró que John le había ofrecido llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También mencionó que Gacy era muy insistente
Incluso pidió llevarlo unas 7 veces y le ofreció marihuana para que éste aceptara. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972 y mencionó que cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía, los cuales estaban enterrados en su propiedad. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y esta era incapaz de suprimir tal evidencia. Por lo tanto, John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Modus operandi. Este consistía en abordar jóvenes necesitados, ya fuera de empleo, dinero o simplemente autopistas que buscaban llegar a algún sitio. Una vez convenciéndolos de asistir a su casa, no tardaba en drogarles o emborracharlos. Posterior a ello, les realizaba el juego de las esposas. Una vez teniendo éxito en el amague a sus víctimas, procedía a torturarlas de diversos modos y con distintas herramientas de tortura. Además de que mientras les ejercía tal tormento, los oprimía mentalmente, haciéndoles sentir terror con sus extraños gustos, como disfrazarse de Pogo el payaso, mientras cometía el crimen. Concluía las atrocidades fulminando la vida de sus víctimas con un método de asfixia, que trataba de aplicar un torniquete y hacer palanca con un palo para cortarles la respiración. El modus operandi del payaso asesino partía del engaño. O bien se ofrecía a llevar a sus víctimas en su coche o les citaba en su casa con la excusa de ofrecerles un trabajo de albañil en su empresa. Una vez ahí, les drogaba con cloroformo, les llevaba a su sala de terror donde se encontraba un completo instrumental de tortura y se deleitaba llevando a la práctica su sodomía. Finalmente, los estrangulaba y enterraba los cuerpos sin vida en el jardín o en el sótano. Algunos señalan la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia, como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo, por su propia homosexualidad. A menudo declaró que desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales. El atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy. Después de morir, los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció con un testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. John Wayne Gacy era un hombre que sufrió diferentes problemas durante su niñez. Tenía que soportar el abuso de su padre, con una supuesta educación que se basaba en golpes e insultos.
John nunca dijo lo que su padre le hacía, pero alcanzó a confesar que vivía bajo los apodos de marica e idiota. Esta infancia, llena de abusos, es un punto clave en la transformación de este chico a uno de los asesinos seriales más famosos del mundo, ya que quedó con traumas que se convirtieron en ese gusto por hacer daño a otros, sin mencionar que padeció enfermedades como problemas de respiración, obesidad. Pero ese sádico no fue solo lo que le convirtió en ese monstruo, que hizo tanto daño a tanta gente. John estuvo 2 veces casado. Se divorció la primera vez porque fue a la cárcel por haber sido acusado de asesinato. Salió de la cárcel antes porque no pudieron comprobar su crimen. Su segundo divorcio fue después de que salió a flote su homosexualidad. Esta homosexualidad fue la que se llevó a secuestrar, violar y asesinar únicamente a jóvenes del sexo masculino. Este disfrutaba hacerlo sufrir por medio de juegos sexuales macabros y luego escondía los cuerpos debajo de su casa, y siguió haciéndolo aún después de que los cuerpos empezaran a despedir un estupefacto olor. Ninguno de los vecinos de su barrio sospechaba de él, ni por el olor, ni por su extraña relación con la desaparición de jóvenes. Este hombre había creado una especie de coartada. Él se disfrazaba de payaso para ir y divertir a los niños en el hospital. Esa era otra razón para que sus vecinos aún creyeran que él era algún ejemplar incapaz de hacerle daño ni a una mosca. Él mismo declaró que sufría de un cambio de personalidad, que tenía 4 personalidades. Él las nombró. El contratista era su empleo, el payaso su lado bondadoso, el vecino el ciudadano ejemplar y el asesino el monstruo que habitaba dentro de él. Las personas que padecen el trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía no pueden adaptarse a las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. De hecho, esta enfermedad es más común en los hombres que en mujeres, y las personas pueden ser diagnosticados con este trastorno a partir de los 15 años. Entre las características más comunes de este trastorno se encuentra la ausencia de empatía y remordimiento. También una visión de la autoestima distorsionada, una constante búsqueda de nuevas sensaciones que podrían llegar a ser muy insólitos, la deshumanización de la víctima o la falta de preocupación a las consecuencias. El egocentrismo, la megalomanía, la falta de responsabilidad, la extroversión, el exceso de hedonismo, altos niveles de impulsividad o la motivación por experimentar sensaciones de control y poder también son muy comunes. ¿Sabías que Stephen King comentó en una entrevista que para el libro y representar a It en su forma de payaso se inspiró en John Wayne Gacy, llamado el payaso asesino? Era una persona que realizaba servicios sociales en desfiles, fiestas para niños y visitaba a los pequeños enfermos en los hospitales vestido de payaso para alegrarles el día. Se hacía llamar Pogo el payaso.
Aún en prisión, John Wayne Gacy fue muy famoso ya que se dedicó a crear pinturas de él mismo, como payaso, las cuales se llegaron a vender por más de $300,000, compradas por coleccionistas, hasta que en 1994 fue ejecutado por sus crímenes cometidos entre 1972 hasta 1978.